Quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Me he enterado y he escuchado y he sabido algunas cosas eh, que han sucedido a algunas personas en estos días de que estamos en cuarentena. Entonces algunas personas angustiadas no saben cómo manejar esta circunstancia, no saben cómo manejar esta situación y ciertamente tiene dificultades y nos genera problemas puesto que nunca lo habíamos vivido, nunca habíamos estado en la casa, ya llevamos creo que desde el viernes pasado como unos 6 días ya en casa confinados, que hemos sido juiciosos, entonces solamente hacer algunos mandados, de resto aquí en la casa, y eso es una experiencia nueva. Y para algunas personas eso ha traído estrés, ha traído ansiedad, ha traído preocupación. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos manejar esas circunstancias? El domingo nosotros hablamos de Habacuc y vimos lo que él aprendió, vimos 4 cosas importantes que tenemos que hacer, pero yo quiero profundizar en esto porque sé que hay gente que me está viendo, que está siguiendo la reunión, que está prestando atención ahorita a la palabra, o que quizás más tarde nos ve en la repetición en casa porque no lo pueden estar haciendo ahorita. Sé que hay gente que está muy angustiada por la situación económica. Sé que hay gente que está muy preocupada. Es más, la cantidad de mensajes que uno ve que se están publicando en redes, en cadenas de WhatsApp o en Facebook, etcétera, etcétera, hablan de una preocupación y entonces esa preocupación lleva a que la iglesia, a que el creyente empiece a quejarse en contra de las autoridades, que el alcalde no hizo, que el presidente no hizo, que el alcalde sí, la alcaldesa sí hizo, que el presidente sí hizo, etcétera, que van a hacer aquí. Y todo eso empieza a traer estrés, preocupación, ansiedad. ¿Y cómo yo puedo manejar estas circunstancias? Usted puede mirar también, ahorita encontrará algunas publicaciones en YouTube o en noticias o etcétera, en algunos lugares en donde se dice, por ejemplo, 8 maneras de manejar el estrés, 4 secretos para manejar la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el cristiano, nosotros, usted y yo, estamos capacitados para aprender a manejar esto de una mejor manera porque tenemos un Dios verdadero. Nosotros podemos estar preocupados por la situación económica y claro que eso nos va a traer preocupación. Podemos estar preocupados por la situación de salud, lo que pueda suceder. Claro que eso puede traer a nosotros cierta ansiedad. Pero el cristiano, la persona que vive por fe, la persona que no vive por lo que ve, sino vive por fe, aprende a mantenerse en estas situaciones. Entonces yo quiero que nosotros miremos algunas cosas importantes aquí, las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6, frente al precisamente el afán y la ansiedad. Y yo quiero decirle a usted ya como una declaración de lo que vamos a hablar, que vivir por fe es la manera correcta de manejar la ansiedad, es la manera correcta de vivir en esta circunstancia. En lugar de estar preocupados, debemos enfocarnos es en la búsqueda de Dios y en vivir de una manera correcta. Vivir por fe, buscar a Dios y vivir de una manera correcta es la manera en que usted y yo podemos manejar la ansiedad y ahora en esta situación con mucha más razón. Entonces quiero que leamos el pasaje. Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Entonces a la lectura, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos?
Los gentiles saben todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe la necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Muy atentos, presten mucha atención en estos minutos que vamos a tener aquí. Vamos a tratar de entender esto, porque yo quiero que usted aprenda a manejar la ansiedad. No quiero que en estos días que vamos a estar aquí, imagínense hasta el 13 de abril, eso son casi 3 semanas en casa metidos, algunos sin poder trabajar, otros sin poder ir a ganar, ir a sus lugares a donde ganan el salario, las personas que yo sé que viven trabajando al diario, ganando el dinero, etcétera, etcétera, día a día, como venta ambulante o taxis o esas cosas. Sé que están preocupados porque la cosa empieza a ponerse difícil. Sé que empieza la ansiedad a llenarlos, a llenar su vida, a llenar su mente, su corazón. Es más, no solamente ellos, también las personas que algún momento tenían un trabajo estable, de repente la situación económica se pone complicadísima y entonces el trabajo empieza a escasear. ¿Cómo yo manejo esa circunstancia? ¿Cómo yo lo hago? Bueno, estos versículos que acabamos de leer entonces nos dan a nosotros algunas cosas y pautas importantes para aprender a manejar la ansiedad, y quiero que me presten mucha atención. Entonces, en primer lugar, quiero que usted se fije que hay un principio para nosotros. No tenemos que preocuparnos. Mira el versículo 25, dice así: por tanto os digo, está el Señor Jesús hablando, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. El Señor Jesús está colocando en primera instancia un principio para los creyentes, un principio para sus discípulos, una verdad. Nosotros no tenemos que afanarnos, no tenemos que preocuparnos por las cosas. Ahorita vamos a ver exactamente qué cosas nos pueden preocupar, pero no tenemos que preocupar por cosas materiales que necesitemos. Ahora, usted me dirá, pero pastor, eso es como raro, si la Biblia también dice el que no trabaje, que no coma. Si es más, yo no trabajo y me quedo sentado en casa, no me va a caer, no me cae del cielo el alimento, entonces, ¿qué hacemos? Pastor, es en esta situación en donde no llega el dinero, es donde estas palabras para mí son difíciles de comprender. Bueno, precisamente por eso es que hoy es necesario entenderlas, hoy es necesario llevarlas a nuestra mente y luego a nuestro corazón. Escuche atentamente. El Señor Jesús está diciendo una verdad. No se preocupe. Y usted puede cambiar esa palabra afanéis que está ahí en el versículo 25 por la palabra preocuparse, por tener ansiedad, por estar ansiosos por lo que necesitamos diariamente. Mire, el versículo sigue diciendo las cosas por las cuales uno se preocupa. ¿Por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Cosas que necesitamos. Probablemente una de las preocupaciones que más tengamos nosotros es: ¿yo qué alimento llevo a la casa? ¿Cómo voy a llegar yo a la casa sin poder darle a mis hijos? Yo sé que hay papás, mamás que en este momento están preocupándose por esta situación, porque en este tiempo que no se puede salir a trabajar, aunque el gobierno diga vamos a dar subsidios y vamos a dar algunas cosas, de todos modos no van a poder solucionar todas las situaciones y entonces hay preocupación. Yo sé que hay gente que aquí está preocupada. Yo sé que allí en casa hay gente que en este momento la palabra es pertinente porque están con las manos, con los brazos cruzados, y ahora yo de qué voy a comer. Escasamente tengo esto en la alacena, escasamente tengo esto en la nevera, pero se acaba esto y todavía nos faltarán 2 semanas para que se acabe esto. Pero el Señor Jesús dice: no se afane, ni por lo que ha de comer, ni por lo que ha de vestir. Es un principio general que el Señor Jesús coloca. Ahorita más adelante Él empieza a desarrollarlo y Él empieza a establecer por qué no debemos preocuparnos y nos da el remedio de cómo debemos nosotros vivir. Pero en primer lugar yo quiero que entienda usted esto. En realidad nosotros lo que tenemos que tener es un cambio de perspectiva, un cambio de enfoque. Todo el capítulo 6 de Mateo es un capítulo en donde se habla acerca de cosas que son pasajes. No vamos a leerlo todo, pero quiero mencionarle algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el versículo 1, el Señor Jesús está hablando acerca de las ofrendas y dice el Señor Jesús, dice: cuando den limosna no hagan tocar trompeta delante de ustedes, como hacen los hipócritas.
para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor Jesús está diciendo que hay cosas que no se deben hacer para buscar la vanagloria, para buscar la alabanza de los hombres, porque eso es algo que es superficial. Pero usted sigue adelante y sigue. Versículo 5 habla acerca de la oración y dice exactamente algo muy parecido. Dice, y cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de dar ofrenda para que la gente se dé cuenta? ¿Cuál es la recompensa de orar y que la gente se dé cuenta? La alabanza de los hombres. Y miren lo que dice el versículo 16, hablando acerca del ayuno, 3 prácticas espirituales, pero miren lo que dice acerca del ayuno. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. Dice, porque ellos cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y miren lo que dice al final, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La verdadera recompensa, y lo que el Señor Jesús dice acerca de esas 3 actitudes, es la recompensa de Dios. Dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, Él. Pero cuando el hombre busca la gloria de los demás, está buscando solo cosas pasajeras. Es un cambio de enfoque entonces en lo espiritual. Ahora, después continúa en el versículo 19 hablando acerca de los tesoros en el cielo. De no se hagan tesoros en la tierra, no, sino hagan tesoros en el cielo. Después el versículo 24, ninguno puede servir a 2 señores porque no va a servir bien a ninguno de los dos. Entonces dice, termina el versículo diciendo, no se puede servir, o se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Bien, ese es el contexto de este pasaje. Y el Señor Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos, cambia perspectiva. Ustedes no deben tener un enfoque en buscar la gloria de los hombres y no deben tener un enfoque en buscar las cosas materiales. Es cambiar el enfoque. Después de eso es donde viene el versículo 25 y donde estamos nosotros estudiando, en donde él dice, no se afanen, claro. Y en primer lugar tendremos que ya hacer una conclusión aquí. Usted no se va a afanar por cosas materiales si usted tiene un verdadero y correcto enfoque de las cosas en esta tierra. Yo quiero decirle algo importante en este momento, mi querido hermano. Nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes, nosotros no tenemos nuestra ciudadanía en esta tierra. Nosotros somos peregrinos, nosotros estamos de paso. Por lo tanto, las cosas que son de este mundo sabemos que no son lo que nos van a dar la respuesta y no son el fin supremo que estemos buscando. No, nosotros nos estamos proyectando ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. Eso implica entonces que usted y yo tenemos un enfoque diferente. El Señor Jesús, cuando le está hablando de esas actitudes espirituales a sus discípulos, les está diciendo, tengan el enfoque correcto. No es lo que los hombres les digan, es la alabanza de ¿quién? De Dios. Y cuando habla acerca de las riquezas, él está diciendo, haga riquezas en el cielo, donde no hay polilla, ni donde hay óxido, ni donde habrán ladrones, sino que es verdadera riqueza. Hagan riquezas allá. Está cambiando nuestro enfoque. Muy bien, hermano. Lo primero que usted tiene que entender en este momento es que usted tiene que cambiar su enfoque. Sí, es necesario alimentarnos, es necesario ir a trabajar, es necesario recibir un salario, pero nosotros debemos cambiar ese enfoque. Eso no es lo único que hay en este mundo. Mire, las personas, y ahorita lo vamos a ver más adelante, las personas que no son creyentes, eso es lo que les preocupa. Toman sus decisiones pensando solamente en eso. Nosotros no. Ahora en este momento, en esta circunstancia, es cuando más tenemos que tener claridad. Escúcheme bien, es cuando más tenemos que aplicar este versículo 25. No puedo afanarme, no puedo preocuparme, no puedo estar ansioso. Mire, no puede haber ninguno de ustedes y no quiero que ninguno tenga esa experiencia en casa llorando, afanado, preocupado porque no sabe qué hacer. Tranquilo. Vamos a ver lo que el Señor Jesús está diciendo frente a por qué no debemos preocuparnos. Él cómo lo explica. El creyente necesita estar por encima, entonces como ir resumiendo esta parte de la gloria de los hombres y por encima de los afanes y de las riquezas de este mundo. Necesita ir más allá, cambiar su enfoque, cambiar su mentalidad. No que no sea importante, no que no sea correcto trabajar. No, eso no estoy queriendo decir eso y nunca la Biblia dice eso. Algunos han entendido eso, entonces han dicho que ser cristiano significa ser pobre. No. Pero lo que no debe haber es un mal enfoque. Debemos tener un correcto enfoque. Enfocarnos en las cosas eternas y no en las cosas terrenales. Muy importante esto. Ahora, ¿por qué yo no me debo
afanar. ¿Cómo lo explica el Señor Jesús? Entonces, en el versículo 25, la segunda parte del versículo 25 dice lo siguiente. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces el Señor Jesús empieza a hacer una serie de preguntas retóricas, una serie de preguntas en donde la respuesta es evidente, para enseñarles a sus discípulos, y luego da unos ejemplos de por qué no debemos preocuparnos, por qué no debe haber ansiedad, por qué no debe haber estrés. Esa palabra no debe existir en el creyente, la ansiedad no debe existir en el cristiano. Ahora, ¿por qué? Escuche entonces, la pregunta dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Usted debería cambiar esto por una afirmación, por una frase afirmativa. La vida es más valiosa que el alimento y que el cuerpo es más valioso que el vestido. Eso es mucho más valioso. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesús con esto? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos? Usted y yo sabemos que Dios fue el que nos dio la vida. El Salmo 139 declara esto. Génesis capítulo 1 dice que nosotros fuimos, capítulo 1, capítulo 2 dice que nosotros fuimos hechos. ¿Ah? El Salmo 139 dice, mi embrión vieron en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas. Entonces el salmista y Moisés nos dan a entender que nuestra vida no es producto de la casualidad ni es producto de las leyes de la naturaleza, sino que fue dada ¿por quién? Por Dios. Ahora, si Dios nos dio la vida, usted puede dudar que Él nos no puede dudar que Él nos va a dar para vestirnos, no puede dudar que Él nos va a dar para todas nuestras necesidades. No puede dudar en eso. Es lo que está diciendo en esta primera pregunta que Él hace aquí, que nuestro Señor Jesús hace. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claro que sí, la vida es mucho más valiosa. La vida es mucho más importante que estas cosas que son necesarias, pero la vida es mucho más valiosa. Dios nos da la vida, Dios se encargará, escúcheme esto y en su corazón, ahorita vamos a ver cómo Él lo reafirma, el Señor Jesús. Dios nos va a dar para todas nuestras necesidades. Usted no debe preocuparse en primer lugar porque su vida es más valiosa y Dios que le dio la vida se va a encargar entonces de sostenerlo. Mire, hermano, en esta situación no sabemos cómo será, no sabemos cómo Dios va a suplir, yo no sé qué milagros va a hacer, hermano, no sé, pero Dios va a suplir para sus necesidades. Dios va a suplir para su necesidad, créalo. Ahora, en segundo lugar, nuestro Señor Jesús da unos ejemplos. Versículo 26, vamos a mirar ahí unos versículos, lo que sigue adelante, los ejemplos que da el Señor Jesús. Entonces dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro celestial las alimenta. Entonces el Señor Jesús coloca a los pájaros, a las aves del cielo, como ejemplo para decir, no trabajan, no siembran, ni ciegan. ¿Y quién las alimenta? Dios. Aunque usted tiene que entender ciertamente que usted ve los pájaros, ellos salen a buscar su alimento, ellos están preocupados, bueno, la palabra preocupado no cabe ahí, pero ellos están moviéndose constantemente buscando su alimento. Por lo tanto, yo tengo que hacer un paréntesis aquí y una aclaración que no sobra. Hermanos, no es no trabajar. No es la actitud de quedarme en casa entonces durmiendo con los brazos cruzados. Yo tengo fe en Dios y Él va a suplir para todas mis necesidades y que me caiga del cielo y amén. No, esa no es la actitud. Es la actitud de no preocuparme aunque sigo trabajando. No estar ansioso aunque sigo buscando lo que tengo que buscar. En esta circunstancia es complicado por ley del gobierno salir quizás a buscar, pero aquí es donde nosotros tenemos que no preocuparnos porque estamos en las manos de ¿quién? De Dios. Este es el momento para hacer. Entonces, si esas aves, esos pájaros, cierro mi paréntesis, si esos pájaros que no tienen un trabajo, que no están como en esa búsqueda ansiosa, Dios los alimenta. Mire la pregunta, otra vez una pregunta retórica, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mi hermano, usted es más valioso que un ave. Usted es más valioso que todos los animales que Dios se encarga de alimentar, que Dios se encarga de todos los días proveerles. Coman, usted es mucho más valioso que Él, así que Dios va a alimentarle, Dios va a proveer para su necesidad. Créalo, mi querido hermano. Pero miren la segunda ilustración, el versículo 28. Ahorita hablamos del versículo 27. El versículo 28 dice, y por el vestido,
¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Cómo refuerza esto? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, esto es muy importante. Nos preocupamos por la comida y Dios dice, tranquilos, si Dios alimenta a las aves, Él les va a dar de comer, nos va a dar de comer a nosotros. Nos preocupamos por el vestido, ¿qué me voy a poner? Hace falta la ropa, hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este punto es donde Él hace una comparación, una flor. Tan bonitas que son las flores, tan bonitas que son los lirios, tan bonitos que son las rosas, los girasoles, hay unas flores hermosas, esas orquídeas, usted puede ver cómo son de bonitas. Pero usted no las ve a ellas ni hilando su ropa ni su traje, no. ¿Quién las viste? Dios. Y esas flores, y mire la comparación que él hace, son pasajeras. Nacen por la mañana y por la noche se secan y son tiradas al fuego. Y dice, Dios las viste. Y coloca aquí la pregunta a nuestro Señor Jesús. Y la pregunta yo se la planteo de otra manera, ¿será que si Dios viste a esas plantas así, a esas flores así, no nos va a vestir a nosotros? ¿No nos va a vestir a nosotros? ¿Será que nos va a faltar algo? Esos dos ejemplos coloca el Señor Jesús para que nosotros entendamos un poco cómo Él está cuidando de nosotros. Nosotros somos mucho más valiosos que las aves, que los animales, y somos mucho más valiosos que las plantas. Dios se encargará de nuestras necesidades. Hermano, es momento de vivir la palabra de Dios. No se preocupe, no se afane. Alguien dirá, pero tan conchudo. No, no es conchudo, es fe. Es fe, es confianza en el Dios que tenemos, confianza en el Padre nuestro, nuestro Padre Celestial, que provee para todas nuestras necesidades. Aleluya por eso. Aleluya por eso. Puede que el mundo esté cayendo, puede que la economía de un país esté destruyéndose, pero nuestro Dios es quien nos sostiene. Es Él quien protege nuestra vida. Aleluya, hermano, crea esto, crea esto. Pero mire una razón más. Ahora sí vamos al versículo 27, que ahorita lo salté por cuestiones de poder explicar un poco mejor esto. El versículo 27 dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y entonces esta es la última, lo coloqué en este último punto porque es el sinsentido del sinsentido. Usted nada saca por afanarse. Si usted se afana, no va a solucionar nada. Si usted se preocupa, no va a solucionar nada. No sirve de nada. Aquí lo que está diciendo el versículo dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Otras versiones de la Biblia dicen, hablando de lo mismo, dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿De qué saca usted con preocuparse? Un dolor de cabeza nomás se va a ganar. ¿Qué saca usted con afanarse? Una gastritis, una úlcera, nada más. Nada más. De preocuparnos, dice por ahí, del afán no queda sino el cansancio. Hermano, de la preocupación, de la ansiedad no le va a quedar nada más. Y ese versículo 27 nos dice eso. Es un sinsentido andar afanados y preocupados por esas cosas. Tres razones le acabo de dar a usted por las cuales no se preocupe. Porque Dios cuida de nosotros. Porque Dios nos valora más que a las aves, más que a las plantas, porque afanarnos no tiene ninguna razón. Pero la última parte del versículo 30 dice algo importante. Dice ahí: ¿no hará mucho más a vosotros? Y aquí viene una pregunta: hombres de poca fe. ¿Sabe, mi querido hermano? El afán y la ansiedad, la preocupación, el estrés, las lágrimas, solamente son un reflejo de falta de fe. Solamente son un reflejo de falta de confianza en Dios. Cuando usted está preocupado, cuando usted está angustiado, lo único que está demostrando, lo único que usted está diciendo a voz fuerte es que le falta fe. Es que no tiene fe. Es lo que está diciendo. Pero miren lo que dice el versículo 31 y el versículo 32. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice así, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una cosa más que refleja el afán y la ansiedad es que nosotros somos iguales a los no creyentes. Nosotros hemos venido hablando en la iglesia frente a
defender nuestra fe. Y entonces en la primera enseñanza hablábamos de ser influencers. Y entonces yo les decía que nosotros debemos ser sal, debemos ser luz en este mundo. Y ser sal y ser luz en este mundo es ser diferente. Una de las cosas es ser diferente. Pero cuando tenemos afán y ansiedad, estamos siendo iguales a este mundo. ¿Sabe? Ahorita que estudiaba esto para poder enseñarlo a la iglesia, compruebo y reafirmo más mi corazón que todo el cristiano que participe en esta clase de protestas frente a la economía y todo esto es un hombre que está demostrando que no confía en Dios y que es igual a los no creyentes. Es lo que está demostrando. Simplemente porque está diciendo, tengo que yo tomar las cosas para que hayan cambios. No confía en que Dios los haga. No confía en que Dios se va a encargar de todas las situaciones. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a ser distintos a todas las demás personas, a los no creyentes sobre todo. Y una manera en que lo demostramos es en estos momentos de preocupación, en estos momentos de tribulación, estando tranquilos. Tranquilos, porque Dios tiene el control. Ahora, para finalizar, ¿cómo yo manejo entonces la ansiedad? ¿Cómo yo manejo la preocupación? ¿Cómo yo manejo el estrés? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Bien, quiero que se fijen en algunas cosas. Aquí, primero, el punto central de lo que hemos venido hablando, o el punto más importante para hablar acerca de manejar esas situaciones, es precisamente, mi querido hermano, tener fe. Fe. Así que yo le tendría que preguntar en este momento a usted que está escuchando y viendo este video, siguiendo esta transmisión en vivo. ¿Confía en Dios? ¿Cree en Él? Tendría que, su corazón, su mente, su vida tendría que evaluar ahí a ciencia cierta, ¿yo realmente estoy confiando en Dios? Esta preocupación que estoy sintiendo, ¿qué está reflejando? ¿Qué es lo que hay allá? Porque cuando no hay confianza en Dios, mi querido hermano, cuando no hay fe, viene el estrés, viene la ansiedad, viene la úlcera, viene todo esto, dolores de cabeza. Estamos hablando de confiar. El punto central es este. Yo tengo que aprender a confiar en quién, en Él. Un discípulo de Cristo, entonces, podríamos decir acá, se caracteriza porque confía en Dios en medio de circunstancias difíciles. Y esta es una muy buena oportunidad para aplicar la palabra de Dios. Esa es una muy buena oportunidad para proclamar que nosotros creemos y confiamos en Él. ¿Cómo? No hablándolo, con nuestra actitud. Este es el momento de hacerlo. Ese es el momento de proclamarlo. Y entonces mire el versículo 32, la última parte de lo que dice. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, a veces pareciera que nuestras actitudes reflejan que Dios no sabe nada de nosotros. Que Dios no tiene cuidado de nuestras necesidades, que Dios no sabe que tenemos que alimentarnos, que Dios no sabe que tenemos que salir y trabajar y que necesitamos traer un salario para ir a comprar mercado y llevarlo a la casa. Pareciera que nuestra actitud refleja eso, como que Dios es ignorante de nuestros pequeños detalles. Aunque decimos que Dios conoce todo de nosotros, en nuestra actitud dudamos que Él conozca aún de nuestras necesidades. Pero déjeme decirle que Él sabe lo que usted necesita. Él conoce las cosas que usted carece. Yo sé que habrá escasez en algunos hogares en estos momentos, habrá necesidad, pero Dios sabe y Él está cuidando y Él está al tanto de todas las circunstancias. Él está al tanto de todo lo que está sucediendo, porque Él conoce. Mire, gracias a Dios, Dios es Dios, omnipotente y todopoderoso, conoce todas las cosas. Entonces Él conoce qué le falta. Él sabe su situación, tranquilo, tranquilo. Primero, eso, confíe en que Dios sabe lo que usted necesita. Confíe en que Él sabe que usted tiene necesidades, pero confíe también que Él va a suplir esas necesidades. Ahora, como decíamos al comienzo, que usted debe creer que si Dios le ha dado la vida, como no, Él no lo ha hecho, como Él nos dio la vida a nosotros, también usted debe estar seguro que Él se hará cargo de todo lo demás de aquí en adelante. Yo sé que al final de este tiempo, aquellos que estamos confiando en Dios y aquellos que van a decidir a partir de esta noche confiar en Dios y no angustiarse ni dejar que el estrés los domine, van a tener muchos testimonios que contar.
Van a decir, yo dejé esa preocupación, ese estrés, empecé más bien a enfocarme en cosas espirituales, a enfocarme a profundizar en mi conocimiento, que ahorita vamos a ver, a buscar a Dios, y Dios hizo milagros. Dios hizo milagros. Yo sé que van a haber testimonios, porque nuestro Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple sus palabras. Pero mire la segunda cosa que usted tiene que hacer. Entonces la primera es que usted debe saber que Dios sabe lo que usted necesita. En segundo lugar, usted debe enfocarse en buscar a Dios y buscar su justicia. Mire el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Lo que hemos de comer, lo que hemos de vestirnos, todas estas cosas vendrán a nosotros. Él las proveerá. Pero ¿qué tiene que usted hacer? En lugar de preocuparse, usted tendría que enfocarse en buscar el reino de Dios y su justicia. Otra manera de decirlo sería una preocupación positiva, no negativa. La preocupación negativa es preocuparse por cosas que usted no puede solucionar. Pero una preocupación negativa es esa preocupación por conocer más de Dios, por parecerse más a Dios. Entonces usted debiera en este tiempo dedicarle más tiempo, ahora que tiene la posibilidad, a leer más la escritura. Leer más la palabra, ahora tengo más posibilidad de hacerlo. Bueno, empezamos ayer empezamos una serie de tareas y retos. Hoy, esta mañana fue de físico, porque también usted tiene que hacer ejercicio, hermano, no puede quedarse en la casa solo acostado viendo películas. Pero empezábamos un entrenamiento de conocer la escritura. Yo necesito conocer la escritura, necesito prepararme y entender la escritura. Bueno, esto es un buen tiempo para hacerlo. Quizás cuando todo se normalice y empecemos nuevamente a trabajar, no le va a quedar la posibilidad de hacerlo. Bueno, aproveche estos 20 días, hermano, para profundizar y conocer más la escritura. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios, buscar su justicia, es preocuparnos por reflejar en nuestra vida a Cristo. Y una primera manera de hacerlo es: no se preocupe. No deje que la ansiedad lo controle, no deje que la ansiedad lo domine. No se preocupe. Tranquilo. Otra manera es: ore intensamente. Ore más, insistentemente. Tenemos más tiempo para orar, entonces ore más. Antes oraba 20 minutos, media hora. Ahora sí lo puedo hacer 40, una hora. Pues hermano, adelante, hay que hacerlo. Mire, me alegra. Ahorita veo que hay 68 personas 68 personas viéndonos, 69 personas viéndonos. Eso puede ser que en algunos hogares hayan familias, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bendición poder tener a todos por este medio en la reunión del miércoles. Qué bueno. Pues bueno, hay que aprovechar para no perdernos ningún culto. Ahora sí que no nos lo podemos perder, ya que lo podemos ver en nuestra casa. Claro que sí. Eso es buscar el reino de Dios. En lugar de preocuparse, en lugar de estar ansioso, enfóquese en las cosas espirituales, en buscarle a... Eso es lo que usted tiene que hacer. Esta epidemia nos ha enseñado a nosotros algo, y es que hemos perdido el control. Un predicador, un pastor que se llama Mark Oden, pastor, predica y está enseñando en Italia, precisamente en un país en donde hay una situación durísima, durísima frente a esto. Él escribió y decía: enseñado esta epidemia, y entonces decía, nos ha enseñado a que nosotros no tenemos el control de nada. Y entonces este pastor Mark Oden decía, y leo aquí textualmente para que usted entienda, dice: todos amamos tener el control. Nos imaginamos capitanes y dueños de nuestro destino. La realidad es que hoy, más que nunca, podemos controlar partes importantes de nuestras vidas. Ojo a esto. Podemos controlar la calefacción, la seguridad de nuestra casa de forma remota. Podemos mover dinero alrededor del mundo con un clic en una aplicación. Incluso podemos controlar nuestros cuerpos a través del entrenamiento y la medicina. Y es verdad, hoy día con toda la tecnología que hay, parece que todo es perfecto y fácil. Tenemos el control de todas las circunstancias. Pero esta situación, esta epidemia nos enseñó que no tenemos control absolutamente de nada. Dice él, pero tal vez esta sensación de control es una ilusión, una burbuja que el coronavirus ha reventado, revelando la realidad de que realmente no tenemos el control de nada. ¿Sabe? Usted probablemente pensaba que tenía el control de su economía. Usted pensaba que tenía el control de sus finanzas en casa. Y usted cada vez que se levantaba, aunque decía este día, usted en lo profundo y allá en el fondo decía: este es el momento
en que yo tomo el control, porque yo trabajo. Y aunque oramos, Señor, gracias por lo que nos das, como que nuestra actitud, nuestra manera, y allá en lo profundo es, yo tengo el control. Por eso algunos se estresan. Claro. Por eso algunos entran en crisis en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque sus vidas simplemente de boca decían que confiaban en Dios, pero en su mente y en lo profundo de su corazón confiaban en ellos mismos. Ellos creían tener el control. Este es el tiempo para darle el control ¿a quién? A Dios de todas las cosas. Siempre lo ha tenido en realidad, pero es bueno que usted lo reconozca y descanse en Él. Él ha de cuidar de nosotros. Él ha de cuidar de nuestras vidas. Él ha de cuidar de usted. Falta ropa, falta alimento, tranquilo. Confíe en Dios. No se angustie. No se angustie. Ahora, si puede y conseguirse un subsidio o una ayuda de esas del gobierno, pues amén. Pero no se preocupe. No se angustie. Tranquilo. Dios está en control de todas las cosas. Esta situación, estos momentos que estamos viviendo, no deben llevarnos a nosotros a preocuparnos más de lo necesario. Sí debemos estar con una justa medida de preocupación, sí, claro. Esa misma preocupación que nos lleva a ahorrar, que nos lleva a tener un ahorro en casa por si vienen situaciones difíciles, es esa preocupación, pero no es la angustia que nos lleva a estresarnos, no es la autodependencia, no es la autoconfianza que tenga yo negando que Dios tiene el control de todas las cosas. Estas situaciones nos están enseñando y le están enseñando a algunos de ustedes que deben creer y confiar más en Dios. Que la fe no solamente es una palabra, que la fe debe ser una actitud y una manera de vivir. Mire cómo termina el versículo 34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor Jesús está diciendo, no se preocupe por el mañana, tranquilo, hoy tenemos una preocupación, esta es la que hoy necesitamos solucionar, pero andar estresado y preocupado por eso no. En realidad lo que ese versículo nos está diciendo es que no debemos estar ni ansiosos, ni estresados, ni angustiados. Sí buscando, sí tratando de solucionar, pero no angustiados, porque tenemos un Dios que cuida de nosotros. Tenemos un Dios que provee para nuestras necesidades. Ese es el momento en que usted... Ese es el momento preciso en que usted debe entregar en las manos de nuestro Señor su preocupación, su angustia. Hay algunos que no saben quedarse en casa, que esta situación los obligó a estar en casa y qué situación tan horrible, ay, me siento mal, me siento horrible. Bueno, tranquilo, confíe en Dios, no se estrese, no se preocupe. Recuerde, Él es quien tiene el control, Él es el quien tiene el control. Mi querido hermano, le vuelvo a leer las palabras del versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No se preocupe por eso, hermano. Dios está en control de todas las cosas. Crea en esto. Si usted, ahora es momento en que, lo dije el domingo y lo vuelvo a decir aquí esta noche, sí hay que seguir las noticias como para saber un poco qué es lo que está sucediendo, pero no para andar preocupándonos y angustiados. Mire, ahora 500 enfermos. No, ahora mire que no sé qué. No, mire. No, eso no debe ser porque nosotros estamos confiando en ¿quién? En Dios. Estamos confiando en Dios, hermanos. Confíe en Él. Confíe en Él. Y verá maravillas. Verá que Dios está al tanto de su vida. Quiero que